Esclusa de Sevilla. 1951 a 2010. Composición y funcionamiento. A 79 kilómetros de la desembocadura del río Guadalquivir se sitúa la esclusa de Sevilla, que hoy en día está fuera de servicio. Composición. Lo que difiere esta esclusa de otras esclusas fluviales radica en que, por un lado, se encuentra la dársena del Guadalquivir, lado en el que se encuentra el puerto y la propia ciudad de Sevilla. Y por el otro lado el río Guadalquivir con las propiedades de una ría, es decir, el mar se adentra en el río provocando que las mareas le afecten. La esclusa está definida en tres partes. Cabeza norte. Cabeza sur. Cuenco. La disposición de las compuertas es la siguiente. Compuertas 1 y 2. Compuertas de flujo. Compuertas 3 y 4. Compuertas de reflujo. Compuertas 5 y 6. Compuertas de los túneles. Compuertas 7 y 8. Compuertas de flujo de reserva. Compuertas 9 y 10. Compuertas de flujo. Compuertas 11 y 12. Compuertas de los túneles. Compuertas 13 y 14. Compuertas de reflujo. Aunque las esclusas ya se emplearon en China en el siglo X, el proyecto original de 1927 de la esclusa de Sevilla realizado por Comercial Terrestre Marítima se basó en dos inventos más recientes. Por un lado las compuertas, que según el proyecto original las denominó del tipo Busco y que hoy en día se conocen como compuertas del tipo batiente. Se basaron en el invento de Leonardo da Vinci de 1497, el cual empleó compuertas montadas en forma de V, llamadas puertas de mitra, con lo que se conseguía que la fuerza del agua cerrara las compuertas de forma hermética. El segundo invento empleado data de Holanda del siglo XVI. Leonardo utilizaba en la base de las compuertas una válvula para liberar la presión, mientras que este invento holandés empleaba conductos en los laterales de la esclusa, unos túneles controlados por unas compuertas para igualar el agua. Como ayuda a la navegación y para proteger la integridad de la esclusa, existen elementos auxiliares situados a ambos lados de la esclusa. Estas estructuras, llamadas Duque de Alba, son un pilar de hormigón dotado de elementos para absorber impactos, así como desviar la trayectoria de los buques y evitar que ocurran accidentes en las entradas de la esclusa. Funcionamiento. Consideraciones iniciales. Dimensiones máximas de los buques. Eslora o longitud. 200 metros con puertas cerradas. Manga o ancho. 24 metros. Calado. 7,5 metros limitados por el calado de la dársena. Calado aéreo o arboladura. 42 metros limitados por cables de alta tensión que cruzan la esclusa. La esclusa se diseñó para cumplir una doble función. Por un lado, mantener el calado en la zona comercial de la dársena en unos niveles de 7,5 metros. Por otro lado, la defensa de la ciudad ante inundaciones y crecidas del río Guadalquivir. En condiciones normales, el desnivel máximo entre la dársena y el río suele estar en torno a los 2 metros. Durante la aproximación de un buque a la esclusa se establecen dos tipos de comunicaciones. Una a través del canal 12 del sistema de radio VHF para el intercambio de información. Otra, a través de un semáforo situado sobre la torre de control. Las indicaciones lumínicas son las siguientes. Señales luminosas del semáforo durante el día. Luces intermitentes horizontales. Enterado. Luces intermitentes verticales. Puede pasar. Señales luminosas del semáforo durante la noche. Roja intermitente. Enterado. Roja fija. Prohibido el paso. Verde. Puede pasar. El funcionamiento de la esclusa se basa en el fundamento de los vasos comunicantes. Los griegos Ctesibio, Filón de Bizancio y Arquímedes ya establecieron nociones sobre el equilibrio de los líquidos en vasos comunicantes en el siglo III a.C.
Su fundamento científico se estableció en 1586 con el teorema fundamental de la estática de fluidos por el belga Simon Stevin. En 1647 Blaise Pascal formuló el llamado principio de Pascal, el cual dice que la presión que se ejerce sobre un líquido incompresible se transmite íntegramente y con la misma intensidad en todas direcciones. En resumen, en un conjunto de recipientes conectados por su parte inferior, superior o lateral, y cuando el líquido siendo homogéneo está en reposo, este alcanza el mismo nivel en todos los recipientes sin influir su forma o volumen. Si se añade o sustrae líquido, este alcanzará un nuevo nivel de equilibrio. Esto es consecuencia de la presión atmosférica y la gravedad. Las dos situaciones principales de funcionamiento se producen cuando existe pleamar, es decir, el calado del río es superior y se produce un flujo de agua hacia la dársena, y cuando existe bajamar, es decir, el calado del río es inferior y se produce un reflujo de agua hacia el río. Tomando como ejemplo la salida de un buque desde el puerto hacia el río, y teniendo en cuenta que el calado en el cuenco de la esclusa es igual al de la dársena, el funcionamiento sería el siguiente. En condiciones de pleamar. Compuertas 1 y 2 están cerradas. Compuertas de los túneles 5, 6, 11 y 12 están cerradas. El buque es autorizado a entrar en la esclusa. Compuertas número 9 y 10 se cierran. Compuertas de los túneles 5 y 6 se abren. El calado del cuenco asciende hasta igualarse con el del río. Compuertas número 1 y 2 se abren. El buque puede salir de la esclusa. En condiciones de bajamar. Compuertas 3 y 4 están cerradas. Compuertas de los túneles 5, 6, 11 y 12 están cerradas. El buque es autorizado a entrar en la esclusa. Compuertas número 13 y 14 se cierran. Compuertas de los túneles 5 y 6 se abren. El calado del cuenco desciende hasta igualarse con el del río. Compuertas número 3 y 4 se abren. El buque puede salir de la esclusa. Tras ver los dos ejemplos básicos, estas son las situaciones reales en el modo de operar de la esclusa. Buque solicitando pasar hacia el interior de la dársena. Con pleamar. Compuertas 1 y 2 cerradas. Calado del cuenco igual al de la dársena. El buque debe esperar. El calado del cuenco se iguala al del río. Con pleamar. Compuertas 9 y 10 cerradas. Calado del cuenco igual al del río. El buque puede entrar. El calado del cuenco se iguala al de la dársena. Con bajamar. Compuertas 3 y 4 cerradas. Calado del cuenco igual al de la dársena. El buque debe esperar. El calado del cuenco se iguala al del río. Con bajamar. Compuertas 13 y 14 cerradas. Calado del cuenco igual al del río. El buque puede entrar. El calado del cuenco se iguala al de la dársena. Buque solicitando pasar hacia el río. Con pleamar. Compuertas 1 y 2 cerradas. Calado del cuenco igual al de la dársena. El buque puede entrar. El calado del cuenco se iguala al del río. Con pleamar. Compuertas 9 y 10 cerradas. Calado del cuenco igual al del río. El buque debe esperar. El calado del cuenco se iguala al de la dársena. Con bajamar. Compuertas 3 y 4 cerradas. Calado del cuenco igual al de la dársena. El buque puede entrar. El calado del cuenco se iguala al del río. Con bajamar. Compuertas 13 y 14 cerradas. Calado del cuenco igual al del río. El buque debe esperar. El calado del cuenco se iguala al de la dársena. Buque A, solicitando pasar hacia el interior de la dársena, y buque B, solicitando pasar hacia el río. En estas situaciones prima el menor número de operaciones. Con pleamar. Compuertas 1 y 2 cerradas. Calado del cuenco igual al de la dársena. Buque B, tiene prioridad. Con pleamar. Compuertas 9 y 10 cerradas. Calado del cuenco igual al del río. Buque A, tiene prioridad. Con bajamar. Compuertas 3 y 4 cerradas. Calado del cuenco igual al de la dársena. Buque B, tiene prioridad. Con bajamar. Compuertas 13 y 14 cerradas.
Calado del cuenco igual al del río. Buque A. Tiene prioridad. Situaciones especiales de funcionamiento. Calado de la dársena igual al del río. Todas las compuertas pueden permanecer abiertas y permitir el tránsito de buques con eslora superior a 200 metros. Calado de la dársena inferior a 7,5 metros. Con pleamar. Prioridad de paso de los buques hacia el interior de la dársena favoreciendo la recuperación del calado en la dársena a niveles adecuados. Calado de la dársena inferior a 7,5 metros. Sin tránsito de buques. Con pleamar. Recuperación del calado de la dársena a niveles adecuados. Opción en cabeza sur. Compuertas 1 y 2 cerradas. Compuertas túneles 5 y 6 abiertas. Opción en cabeza norte. Compuertas 9 y 10 cerradas. Compuertas túneles 11 y 12 abiertas. Calado de la dársena inferior a 7,5 metros. Sin tránsito de buques. El nivel del río está subiendo con la pleamar. Apertura de todas las compuertas cuando coincida el calado del río con el de la dársena. La apertura de las compuertas permanecerá hasta que el nivel de la dársena sea restablecido a un nivel seguro. Alcanzado el nivel, se podrán cerrar las compuertas 1 y 2, o la 9 y 10. Calado de la dársena inferior a 7,5 metros. En bajamar. El tránsito de buques se cancelará o se reducirá al mínimo imprescindible. Compuertas 3 y 4, o 13 y 14, permanecerán cerradas. La prioridad es evitar que el calado inferior de la dársena alcance niveles peligrosos para los buques que están en el interior de la dársena. Crecidas del río. Compuertas 1 y 2 cerradas. La prioridad es evitar que las crecidas afecten a la seguridad del puerto comercial y a la propia ciudad de Sevilla ante posibles inundaciones.